Quiero darles la bienvenida, ante todo, a este gran evento que empieza para Medellín el día de hoy. Hemos tenido una semana súper intensa con varias personas que llegaron con anterioridad para poder dar a conocer lo que es Medellín desde la parte creativa. Estamos en un momento maravilloso, de esos ricos como para seguir creciendo, porque finalmente en algunos de esos momentos más delicados que tenemos y que convivimos, finalmente empezamos a desarrollar una cantidad de nuevas facetas para que la creatividad se mantenga. Entonces, esta semana vamos a tener una serie de conferencias que nos van a ir conectando desde la materialidad hasta llegar a la identidad. Y este es, digamos, como la apuesta que desde Akai Talks estamos manejando, tratando de convocar a todos los arquitectos que ya pertenecemos de alguna manera con nuestras empresas a este grupo tan interesante que es Akai, para darles a conocer lo que ha sido nuestro legado, o sea, lo que ha sido parte de nuestro trabajo. Y pues finalmente estas son cápsulas de 20, 25 minutos para poderles dar un micrófono abierto para que podamos compartir un poco las ideas. Lo que hemos querido hacer con estos Akai Talk es tratar que cada uno de nosotros, componentes de esta comunidad de arquitectos y de creativos, podamos darles a conocer lo que tenemos como líneas o lineamientos dentro de nuestras propias compañías. Así es que es más un tema de diálogo, más que una charla magistral, es contarles un poco de dónde parten elementos que son sumamente valiosos para tener dentro de nuestros, digamos, nuestro proyecto, que significa el mantenernos unidos dentro del capítulo corporativo. Vamos a hablar un poquitico sobre la materialidad, y parte de lo que vamos a ver hoy obedece al entender cómo se crean espacios memorables a partir de la materialidad. La materialidad es una respuesta muy posterior a todo aquello que se necesita para llegar a una identidad, y eso lo van a entender en un momento. Dentro de este proceso voy a explicarles rápidamente quién soy. Soy arquitecto, diseñador de Bolivariana. Posteriormente tuve la oportunidad de estar en Italia en la Domus Academy, siendo partícipe de algunos de sus cursos de formación profesional. Digamos que he sido fundador de dos empresas puntuales, una de ellas dedicada al diseño interior desde lo corporativo, y desde hace unos 9 años desde la parte de la hospitalidad con una marca nueva que se llama Mocha Room. Hoy el 40% de nuestro trabajo está en Colombia, pero el 60% de nuestro trabajo se exporta. Exportamos creatividad, y es parte como de lo que queremos darles a entender de digamos, de ese filón tan importante que tenemos dentro de nuestras comunidades, porque finalmente hoy el diseño trasciende de una manera distinta. Pero aparte de tener esta experiencia, el llamado de mis compañeros fue: vas a hablar de la materialidad para entender lo local. Así, has tenido una experiencia por fuera, pero ven a hablar un poco de todo lo que ocurre precisamente en los fundamentos desde la parte misma del diseño. El tema de crear esta materialidad y este proceso, pasemos a la siguiente si quieres, Cristian. Genera un tema desde la memoria, es un vínculo que se tiene no solo con las marcas, sino también con los usuarios. Existen dos palabras claves aquí que son la finalidad y la pertenencia, y que finalmente nos permiten, ellas unidas, llegar a algo que se denomina identidad. Y voy a hacer estas dos únicas cápsulas al ingreso de esta conferencia, porque parte del proceso es empezar a entender qué ocurre posteriormente en la materialización precisamente de esa identidad. Existe una ecuación que finalmente es la finalidad y la pertenencia, y para efectos nuestros lo que manejamos aquí es: hay un fin y hay un sentido posterior para poder lograr dentro de estos aspectos, y finalmente en ese proceso empezamos a identificar que la finalidad es siempre un propósito. La finalidad para nosotros termina siendo lo que denominamos como la razón de ser, es la razón de existir, es lo que desde los fundamentos buscamos desde la parte de atrás. Hablaba con Juan Meyen hace un momento, que tiene una conferencia súper interesante sobre 7 aspectos a tener en cuenta del diseño hoy,
sobre lo que está ocurriendo en el proceso del diseño. El proceso del diseño dejó de ser meramente formal, estético y simplemente agradable a lo que nosotros vemos como el objeto de la belleza. El diseño terminó siendo todo aquello que en nuestro entorno genera un contacto de nuestro diario vivir. Si ustedes reflexionan cada mañana que se levantan, cada momento que viven, no existe un solo objeto que tomen en sus manos o que se pongan o que lleguen o que vean que no tenga de alguna manera una intervención desde el diseño. Vivimos en el diseño, absolutamente todo, desde la tecnología, desde las sillas y bancos en las que ustedes están, desde la pijama que me quito en la mañana y desde la ducha que yo tomo para poderme bañar. O sea, absolutamente todo. El cepillo de dientes tiene un diseño. Entonces, el diseño abarca mucho más como especialidad en todas las áreas que vivimos, desde la medicina, desde la hospitalidad, desde digamos, desde el transporte. Todos estos elementos tienen con claridad algo que denominamos nosotros una finalidad, una razón de ser. Dentro de todo esto, ¿qué entendemos? Que la finalidad termina siendo la brújula de alguna manera que nos permite conectarnos para poder crear esas experiencias. Pero la segunda palabra, que termina siendo la pertenencia, es la que nos permite que éstas se materialicen y tomen muestra, tengan forma. Mientras que en la finalidad absolutamente todo es intangible, porque es el proceso de la razón de ser de las cosas, es en la pertenencia donde éstas se empiezan a materializar. Es en la pertenencia donde los colores, los códigos, los elementos que están en el entorno empiezan a tomar una materia. Entonces, si nosotros de entrada, desde el aspecto del diseño, no somos capaces de interpretar previamente el ejercicio desde el punto de vista de cuál es ese fin que tengo allí, es difícil que sea posible llegar a una pertenencia coherente y por consiguiente, como les mostraba ahora, dentro del tema de la identidad y la pertenencia, no existirá una identidad. Y esa identidad va en todos los aspectos, porque la identidad finalmente no obedece meramente a un tema gráfico o de señalética o de grafismos puros, sino que es parte de la identidad de algo que quiere existir en la memoria de todos nosotros. De esa manera somos capaces de crear espacios memorables. Entonces, si todos tenemos un poco de reflexión y no partimos de terminar haciendo los proyectos simplemente desde la mera forma estética o de la materialización, somos capaces de empezar a crear marcas memorables, momentos memorables. Y eso es parte de lo que tratamos de hacer dentro de la arquitectura que desarrollamos. Finalmente, cuando empezamos a hablar de la materialidad, que es la temática que nos trae a colación esta conferencia, empezamos a identificar la materia como un tema también desde la cultura, porque finalmente los materiales y lo que vamos a ver a continuación obedecen simplemente a piezas que son capaces de contarnos historias, que son capaces de montarse en la narrativa propia de los proyectos para hacer que se vuelvan unos sellos indelebles y que se mantengan en esa memoria colectiva de todos nosotros. En ese mismo proceso, en el tema de la autenticidad de los materiales, empezamos a entender que hay productos que no pueden perder ese patrón cultural. Pongo un ejemplo aquí con el tema de la guadua colombiana, que finalmente es un producto que permite una cantidad de alternativas interesantísimas desde el diseño y que es nuestra, que no pierden esa esencia. Ojo, nuestra es que perfectamente podría estar en Indonesia o podría estar en cualquier otra parte porque como materia prima existe, pero la capacidad creativa de transformar este tipo de espacios y de elementos a partir de aquellos elementos, estos productos que están dentro de nuestra comunidad, los convierten en piezas claves de esa materialidad memorable. Hay algo que me parece que es importante entender. A través del tiempo, digamos, y a través de las redes, porque cuando nos formamos como arquitectos, y tengo varios colegas interesantísimos en sus proyectos que han venido trabajando durante tanto tiempo, empiezan a definir espacios
desde el punto de vista de la cooperación entre los interiores y los exteriores. Y cuando hablo de esto estoy hablando también de los locales y de aquello que viene desde afuera. Y uno de los elementos más delicados en la parte de las tendencias es que hoy nos hemos vuelto a veces unos clichés que vamos repitiendo piezas que finalmente creemos que nos hablan de la colombianidad, o nos pueden hablar de la dominicanidad, o nos pueden hablar de un estilo mexicano. Y todos estos elementos que se van congregando dentro de la cultura se vuelven básicos e importantes para entender que podemos escribir páginas que son nuestras. O sea, páginas locales, páginas que finalmente permiten dejar huella en esa arquitectura sin perder en ningún momento la globalidad del contexto que deben tener. Porque muchos pensamos o se cree que si empezamos a manejar ciertos tipos de maderas que las vemos notoriamente más definidas como danesas, generaremos espacios que son mucho más limpios y mucho más contemporáneos. Pero no tiene que ver con eso. Yo creo que si vamos desde lo local podemos interpretar una cantidad de materiales que son capaces también de generar esa misma limpieza y esa misma pureza. Entonces, parte de nosotros de empezar a entender los materiales locales, de lo que tenemos en nuestro entorno, para llegar precisamente a hacer propuestas que sean mucho más coherentes. Vamos a la textura y el tacto. Cuando hablamos un poco desde la textura y el tacto, empezamos a hablar de cómo crear con los materiales experiencias. La importancia de tener dentro de todos estos elementos partes que, digamos, desde la arquitectura se conforman como piezas claves para el proyecto que estamos determinando. En este tipo de entornos debemos entender que la materia prima, ¿y qué es lo que podemos hacer? Uno podría determinar en una marca, y les voy a hacer un ejemplo puntual, una marca netamente, vamos a tomar cualquiera de todos, ropa interior femenina. Y en el tema de ropa interior femenina nos podemos encontrar desde esa premisa cosas totalmente distintas. Me explico. En el tema podríamos tener 3, 4, 5 alternativas diferentes. Porque en la ropa interior femenina podríamos hablar de confort, podríamos hablar simplemente de realce o podríamos hablar de sensualidad, ¿cierto? Pero el producto es el mismo, en la misma categoría y sigue siendo lo mismo. Estamos hablando de ropa interior femenina. Pero cuando somos capaces de empezar a clarificar y a definir estos aspectos para que la personalidad finalmente sea mucho más memorable, que es lo que estamos tratando de hacer, es cuando descubrimos que ciertos materiales pueden ir en consonancia con ese proyecto específico. Así es que desde el tema de la materialidad hay unos temas, hay unos que terminan siendo valiosos en los efectos de darnos solo un aspecto, porque una parte es todo lo que yo a través de los materiales, como vimos en las 2 diapositivas anteriores, entendemos como productos que hablan de la esencia de la marca o de lo que quiero hacer sentir. Ese otro aspecto, que es bastante importante, es lo que viene a partir desde la sostenibilidad y el compromiso que todos nosotros tenemos que tener. Entonces, hoy hay una mirada muchísimo más estratégica a no solo tener unos materiales que me cuenten una historia desde lo memorable, sino también desde la capacidad de ser aportantes, desde el kilómetro cero, de aquello que es nuestro, de esas diferencias de materiales que finalmente me ayudan con tableros, con aspectos estéticos que parecen madera, pero que sin ser madera no tengo que talar la mitad de los bosques. O sea, hay una cantidad de elementos importantísimos. Yo creo que muchos de ustedes, no, yo los veo a todos muy jóvenes, es que no les ha tocado, pero cuando yo salí de la universidad, yo recuerdo que el ir a buscar materia prima, materiales, para poder hacer proyectos de diseño interior, era mejor dicho, era una proeza. Y teníamos que inventarnos muchas cosas, jugar con materiales que no eran para el uso específico, pero que éramos capaces de llevarlos al unísono a un espacio para que se vieran bien. Hoy es imposible pensar que no se puedan hacer espacios que sean totalmente consecuentes con la sostenibilidad y con todos esos elementos importantes de mantener la parte de la memoria. ¿Qué pasa con los temas de la iluminación y de las sombras? Lo que ocurre dentro de toda esa proyección, digamos, de entender que la luz es realmente para crear sensaciones totalmente distintas, para crear aspectos
digamos, de provocación o de tranquilidad o de activación que están volcados precisamente a través de la luz. Hoy tenemos dentro de los aspectos de la iluminación una cantidad de elementos que son súper ricos y que nos permiten poder llevar esas sensaciones de primera mano. Cuando hablamos en la capacidad para poder enriquecer los espacios y tomamos dos materiales como el vidrio y el acero, lo que trato de llevar con esto es la capacidad de entender que con esos materiales yo tengo la forma de hacer llevar un mensaje totalmente coherente dentro de los aspectos que tenemos allí. Y esto permite que, basado también en el storytelling de cada una de las marcas, termine materializándose con un fin totalmente ganador, totalmente memorable, que permanece precisamente dentro de los usuarios. Narrativa y simbolismo. Cuando empezamos a hablar un poco de la capacidad de los materiales, entendemos que ellos son propios para poder determinar un estilo y un storytelling que viene detrás. Si yo tengo un restaurante totalmente japonés, es claro que aquellos materiales que voy a usar me traducen la cultura nipón, ¿cierto? Y finalmente es lo que trato de buscar. Los espacios memorables son aquellos que desde sus inicios, desde ese storytelling, son capaces de tener una narrativa consistente. Son capaces de mantenerse en lo que se llama lo memorable. Son capaces de tener los 5 sentidos involucrados, porque es que hablamos de materiales y de escenarios que finalmente tienen la capacidad de entran por los ojos, por el tacto, por los sonidos, porque tiene parte de todo lo que está en el entorno. Esos 5 sentidos, esa capacidad de tener esos elementos, digamos desde la multisensorialidad, son necesarios atraparlos con los materiales o las materias primas que finalmente decidamos para hacer. Y ahí no podemos equivocarnos, porque podemos hablar de la madera y podemos hablar de la calidez, pero sin embargo también podemos hablar del acero, que nos está hablando de elementos de mucha innovación, ¿cierto? Es dependiendo de lo que nosotros queramos. Entonces, entre ellos hay una cantidad de palabras claves que son capaces de sumarse a ese storytelling que se arma desde la finalidad para que después la identidad sea una sola. Entre la parte de los materiales memorables hay centenares. Aquí hay una base mínima de todo lo que puede pasar, porque hablamos finalmente de la madera, hablamos de la piedra, del acero, de otros elementos propios que empiezan a transcurrir. Pero lo que está ocurriendo hoy en el mercado es la capacidad de tener unas diversificaciones extremadamente fuertes y que permiten de alguna manera contar, vuelvo y repito, esas historias coherentes en cada uno de los espacios que desarrollamos. Para nosotros, desde la compañía, y lo hemos vivido un poquitico como con la inteligencia artificial, hoy la capacidad de poder encontrar información a través de las redes, de los medios y todo, es altísima. O sea, no es que finalmente tengamos como creativos que utilizar herramientas como estas, pero utilizar este tipo de herramientas nos dan a nosotros el parámetro de una cantidad de elementos que hay en el mercado que muchas veces desconocemos y que podemos traer a colación al proyecto soñado, ¿cierto? A ese punto que queremos. Y dentro de todo esto, cuando empezamos a buscar temas de materiales que sean diferentes, nos ataca un tema de los sostenibles. Todos los materiales desde la sostenibilidad terminan siendo también enormes, que tienen certificaciones LEED y que nos permiten precisamente cumplir con un aspecto de compromiso con el planeta. Y finalmente creo que la labor que tenemos como diseñadores está volcado a eso, está volcado, y me devuelvo un poquito al discurso que les decía ahorita con Juan Meyen sobre el punto de qué es lo que pasa con el diseño desde la forma, porque es que no es solo la forma. El diseño tiene que tener desde atrás una retórica y una historia que sea capaz de contar con claridad, hacer esa narrativa, desarrollar ese storytelling que posteriormente, a través de todo lo que hemos visto, se pueda materializar. Voy a cerrar un poco con un elemento interesantísimo porque obedece pues al tema de materiales locales. Hace poco cerramos un proyecto, que es un proyecto pequeño, pero es un proyecto que queremos muchísimo. Y cuando participamos con la licitación de otros 2 profesionales muy interesantes,
muy valiosos y que creo que han hecho una apuesta interesantísima en Medellín. Nosotros tuvimos dudas de que fuéramos la oficina seleccionada. Y a veces alguien decía, se lo tienen que creer, pero el proyecto demarcaba un storytelling, a nuestro parecer, poco pasajero. O sea, es un proyecto hotelero que necesita trascender en el tiempo. Y fue para nosotros una sorpresa porque después de las entrevistas que se hicieron, que nos entrevistó la Junta y finalmente pues dieron unos puntos cada uno, alguien dijo en la Junta, mire, lo estamos buscando porque nosotros no queremos otro hotel igual en Medellín. O sea, no queremos el mismo hotel con las mismas canastas, en la misma caja negra, con las mismas plataneras, con el mismo elemento y todo. Y no es que eso esté mal. Lo que pasa es que hay una condición en los espacios que va pasando con la famosa teoría Me Too. Yo también. Entonces, como yo hago aquí este edificio en ladrillo, lo hago con estos elementos y lo monto con esto, entonces yo le aplico la teoría Me Too. Yo también lo hago. Entonces, cuando hablamos ahorita de lo cultural y de lo nuestro, yo quisiera dejar como la última reflexión en el punto de decir, puede que uno no sea el prontamoda, hay proyectos que son prontamoda, o sea, hay proyectos que por negocio se tienen que hacer 2, 3 años y se fue. Y es parte de la finalidad que tiene desde el principio. Voy a hacer un proyecto con tales especificaciones, lo monto para 3 años y en 4 años le he sacado lo que le tengo que sacar y se fue, ¿cierto? Ese puede ser una tipología. Pero cuando tienes un proyecto que quiere ser duradero, cuando tenemos unas economías tan complejas para poder estar haciendo cambios, yo tengo aquí a Claudia Mora, que ha sido una compañera diseñadora desde hace mucho tiempo, pero quiero contar algo que me parece interesantísimo, y es que con Claudia trabajé en otros temas que tenían que ver con, desde el tema de moda, de todo lo que tiene que ver con moda hogar, pero recuerdo en cierto momento que lo que nos decían era, mire, el espacio que vayamos a diseñar me tiene que durar los próximos 7 o 9 años. Eso le decían a uno. Y uno decía, bueno, y hacíamos locales que hoy vamos y los vemos y llevan 22 años en el mercado y decimos, pero ¿qué es esto? O sea, no, esto debía evolucionar. Ahora, nosotros que de alguna manera somos ya más recorridos en este universo del diseño, porque pues empezamos antes, nos damos cuenta de lo que está pasando con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen una información de primera mano, pero totalmente envidiable. O sea, hoy todos podemos llegar a ella, pero quienes aprendimos un poco de aquellas líneas más pues anteriores desde el diseño, tratamos de mantener equipos jóvenes al interior de la oficina para que sean ellos los que nos están llenando de información constante, porque lógicamente estamos estructurados de una manera distinta en la educación, en la formación de lo que hicimos. Y no es que una sea mala y otra sea buena. Considero que en este momento la mayoría de los proyectos van a tal velocidad que a veces no son capaces de dejar huellas sostenibles en el medio. Y esa parte es sumamente importante. Hoy tenemos que diseñar con esa capacidad de trascender un poco en el tiempo. O sea, no solo dejar productos que finalmente cuenten nuestra historia o que nos hablen finalmente de, digamos, de aspectos momentáneos de las experiencias que queremos vivir en ese sitio, sino que finalmente sean capaces de perdurar y de mantenerse. Dentro de todo esto, y dejando pues como lo último en este caso, el proceso final de crear toda esta parte que les decía de los espacios memorables, sin ese aspecto claro desde la finalidad y la pertenencia, es imposible. Y la materialidad de alguna manera termina siendo ese puente que es capaz de ser cruzado para las experiencias memorables desde que uno tenga dos aspectos como estos desde el principio. Vuelvo y les toco el tema que hablaba con Juan Mellén ahorita y le decía, Juan, hay algo, y cuando yo le hablé de las 2 o 3 dimensiones de diseño, me dijo, no, tienes que venir a mi charla mañana porque son 7 y mañana te voy a contar por qué. Y estábamos hablando de todo este proceso y le decía, mira, esta teoría que es una teoría desde Wally Ollins y desde los grandes consultores de construcción de las marcas y de las experiencias de las marcas, todavía sigue siendo vigente, porque es imposible hacer un buen proyecto si desde atrás no hay esa reflexión del por qué y del para qué,
¿cierto? Porque si no, es completamente incoherente en la forma en que yo lo voy a materializar el día de mañana. Nuestra compañía, les repito, son dos empresas dedicadas por completo a los aspectos de llevar experiencias a los, digamos, a los lugares donde las personas tienen contacto con las marcas o con el producto mismo. Nos rodeamos de una cantidad de aportes desde el diseño y desde los materiales que nos enriquecen muchísimo, porque finalmente no somos solo nosotros los que somos capaces de desarrollar proyectos con una historia. Se logran porque también hoy en el mercado somos capaces de trabajar con la mayoría de las compañías en el desarrollo de proyectos mancomunados, o sea que nos acompañamos. El escuchar a los proveedores, que muchas veces, aquí habrán muchos porque hay arquitectos, colegas y todo, pero se lo voy a dirigir a los colegas. Cuánta pereza, y me van a perdonar los proveedores porque los quiero muchísimo, cuánta pereza nos da a todos cuando nos empiezan a llamar porque nos van a mostrar algo, nos van a presentar un producto, porque lanzaron una nueva colección, porque lanzaron tal cosa. Yo aprendí a ser generoso con eso, porque ese es el trabajo de ellos. Y el trabajo de ellos es ponernos sobre la mesa cantidades de soluciones y de productos que nos llevan a esto. O sea, todo esto que yo dije hoy aquí, aparte de tener una filosofía de cómo manejar un proyecto, la parte más importante radica en aquellos que nos traen esa materialidad. Y esa materialidad, un aspecto es lo que especificamos y diseñamos, pero el otro aspecto es todo lo que hay en el mercado. Es imposible ser capaces de entender la cantidad de productos que la industria presenta hoy. Pero la llegada de esos asesores, porque yo les digo es asesores, que son compañeros para hacer proyectos, a nosotros nos ha permitido hacer proyectos exitosos, proyectos que generan memoria, pero es porque ellos mismos se han sentado en las mesas con nosotros a decir, no, arquitecto, venga, usted lo tiene de esto, hagámoslo de 2x2 porque le va a quedar muy pequeño, o venga, hagámoslo en este vaciado, o venga, hagámoslo en este otro material, o déjeme, yo le hago una prueba de un material como usted lo quiere. Entonces, tener esa capacidad de unirlos a ellos en esa cadena es demasiado importante. Yo no vendo productos, yo no soy un distribuidor, pero poco a poco he entendido esa labor del distribuidor como un colega para poder lograr que esos proyectos finalmente terminen siendo esos proyectos memorables que queremos nosotros entregarle al mercado. No es más, me van a disculpar un poco la cantidad de problemas técnicos que tuvimos y ahora les dejo a un mexicano maravilloso en una temática chévere que creo que le va a tocar poder manejar estos micrófonos mejor que lo que me tocó a mí. Mil gracias.